dónde te sientes más, que pasas más desapercibido, más, así como, ¿sabes? Como ciudadana del mundo? ¿En Suiza? ¿En Berna? Bueno, porque Suiza, sí, ya dijiste, son muchas cosas muy diferentes. O sea, me imagino que Berna y Ginebra y... Bueno, eso hay que decirlo, o sea, los cantones que se pusieron de acuerdo en aquel entonces y que han mantenido juntos, eran muy distintos desde dos puntos de vista. Bueno, tres, vamos a decir. El primero es lingüístico. Hay 4 zonas lingüísticas en Suiza. La más grande es la alemana, que es la del norte. Luego está la francesa, que es la segunda en cantidad, que está al sur-oeste. Al sureste hay una zona italiana, el Ticino, que se habla italiano, colindante con Italia. Y al este hay una zona muy grande y muy desierta, donde hay poca gente, mucha montaña, mucha vaca y tal, que hablan una lengua residual que se llama retorromano. Sí existe, es que eso yo lo aprendí hace mucho, Sí, sí, pero sí, ¿tú lo has oído? sí, sí, sí. Además, el retorromano les gusta mucho, son muy folcloristas, folclóricos esta gente. Entonces, lo fomentan invirtiendo cantidades increíbles en tener una tele, la radio y tal y cual, un montón de cosas en que lo aprenden en los colegios, etcétera, etcétera, aunque solamente lo hablan 35.000 habitantes. Pero Sí, es, eso digamos, un elemento diferenciador de esa región que es muy rara, la gente es muy rara. Pero claro, lo que hay que decir también es que hay 4 lenguas oficiales, bueno, 4 lenguas nacionales, pero solamente 3 de ellas son oficiales. Alemán, francés e italiano. O sea que si yo soy del Ticino y quiero tener un formulario de Hacienda, puedo exigir uno en italiano, pero no en retorromano. Entonces hay pequeñas diferencias. Y el italiano es un poco más marginal. O sea, en realidad la tercera lengua nacional en Suiza es el inglés. ajá. Cuando se está discutiendo, este formulario lo hacemos en alemán, francés e italiano. No, en inglés, hazlo en inglés. Y así lo hace más gente. Ok. Eso es una cosa. La lengua es un elemento de fragmentación cultural y el segundo es la confesión. En Suiza, cantonalmente, hay cantones que son protestantes reformados Ujú. y cantones que son católicos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el cantón donde está Berna? Berna, ¿Verdad? Berna. Berna Ahí, es mayoritariamente reformado. O sea, reformados es el protestantismo de Lutero sometido a una siguiente reforma más talibán, o sea, más fanática, por parte de algunos teólogos como Calvino o como Zwingli, que son los que introdujeron en Suiza el protestantismo. ok. Y el calvinismo, lo que se llama el calvinismo y el zwinglianismo pero vamos, talibán. O sea, así es cuando no había música, se prohibía jugar. O sea, todo lo que hacía gracia y te gusta, eso estaba prohibido. En cambio, a Lutero le gustaba comer y le gustaba la música. Qué Entonces, se raro. estaba mejor en Alemania. Ajá. Entonces, esas dos cosas, si las vas combinando, el cantón católico germanoparlante contra cantón francófono protestante, que es Ginebra. Y luego entonces, eso te da una cantidad bastante, o sea, son bastantes variables que hace que las diferentes regiones de Suiza, aunque Suiza es muy pequeña, haya grandísimas diferencias culturales, de cómo se come, de lo que hace la gente. Y eso pues, es interesante. Y sin embargo, tú me decías una cosa la vez pasada que hablábamos, que me pareció muy interesante, hablando del idioma, que es que cuando tú intentas hablar en alemán suizo, en ¿cómo se dice? Suiza, Suizo, Suiza. Deutsch, en eso, que tienen que traducir los alemanes de su Tatort, porque no le entienden tampoco. Cuando tú haces el intento y te equivocas, te dicen, ya, déjalo. Bueno, he estado hablando ahora solamente de las lenguas oficiales y nacionales, que ponen en la Ah, Constitución, las claro. ponen, ¿no? Pero lo gracioso de todo es que el alemán que hablan las personas en la calle, en las familias, en las tiendas, es otra lengua. Y es además una lengua que ni está arreglada, ni está normada, ni tiene una sintaxis estándar, ni tiene una ortografía estándar, y además que es diferente en cada sitio. Y es una lengua que es un residuo
de las lenguas medievales, un poco como el dialecto que se habla en Stuttgart, en la parte de Baden. Pues aquí esto se ha mantenido como lengua familiar y lengua vehicular de la vida cotidiana. Y no lo puedes aprender, bueno, hay cursos en la universidad, hay cursos de Schweizerdeutsch. Yo tengo algún compañero que para no llamar tanto la atención ha hecho algún curso, porque es que aquí dices buenos días y ya está claro, no eres de aquí. Eso te marca muchísimo. O sea, la integración aquí completa es para alguien que no habla esa lengua imposible. Por ejemplo, en ese tema, en Alemania tú sí te sientes integrada, eres parte. Sí, bueno, en Alemania muchas veces la gente me pregunta, ¿y usted de dónde es? Es que no le reconozco el acento, porque yo hablo un alemán que es como el del moderador del telediario. Claro, De o las sea, noticias, o sea, muy Hochdeutsch, ok. claro, un alemán como sin condimento, un poco Ajá. soso, por eso no tiene ningún tipo de condimento regional, entonces la gente no sabe ubicarme. Entonces depende de si la persona que me hace la pregunta me cae bien o no, pues o bien le digo, vengo de Hannover, que es donde se habla así, y ya me dejo de tonterías. Y si me apetece más hablar con esa persona y para descolocarlas, les digo, vengo de España y se quedan totalmente alucinados. Sí. Bueno, y lo del suizo, así como en España o no sé, en otros países, en Francia no, pero en España, si viene un turista y dice mal buenos días o algo así, pues el camarero que le va a servir el café, pues no sé, le sale una sonrisa, le parece que es una cosa agradable, simpática, que una persona, aunque lo haga mal, intente hablar en español. Aquí el alemán suizo es una cosa exclusiva y no quieren, las personas no quieren que lo hables. Y además te dicen, no lo intentes, es que si no lo has aprendido de pequeño no lo vas a aprender nunca. O sea, te desmotivan porque es una forma realmente de diferenciarse. Como los suizos se sienten como un poco amenazados por el entorno, porque hay muchísimos emigrantes aquí. 25% de la población somos migrantes, o yo ahora tengo el pasaporte suizo, o tenemos una historia de migración. Porque aquí, digamos, el sistema económico es muy boyante, hay muchísimo trabajo, o sea, entonces viene mucha gente fuera. Entonces, para que no les toquen las narices, o sea, para estar ellos en su cogollito y tal, la lengua es lo que mejor funciona. Porque llegas a un grupo y están ellos ahí hablando en su lengua, que no, yo la entiendo ahora, pero es duro. Entonces, enseguida cambian alemán alto y de esta forma te está demostrando, te estamos haciendo un favor. Pero tú no eres de aquí, ¿eh? Ok. Y siempre lo tematizan. Yo es que en alemán suizo es como realmente puedo expresar mis sentimientos y tal y cual. Y de hecho, el alemán oficial lo aprenden en el colegio. En sus casas todo el tiempo En es... casas todo el mundo habla esa cosa que ellos hablan, que es, a mí me gustan todas las lenguas, entonces tiene realmente su encanto. Porque es así, no sé, muy, muy, un poco rústico. Rústico, sí, a mí me parece cuando oigo el alemán suizo o el austriaco a veces, que tiene algo como de los Alpes, o sea, como que suben y bajan, ¿no? Sí, como el yodel. Sí, y yo no sé si tenga que ver con la geografía, o sea, a mí yo lo oigo y pienso así, luego en una montaña, Uh-huh. como con subidas y bajadas, pero bueno. Bueno, son mucho más expresivos. O sea, cuando escuchas a alguien hablando en alemán suizo, te das cuenta que son capaces de mucha más modulación y dinámica que si lo hacen en alemán oficial, que están como en un corsetito. Y no les gusta. Mis estudiantes sufren mucho, porque no les dejamos expresarse en su lengua materna. Bueno, a veces sí que lo hacen, pero normalmente tienen que pasar ahí por el aro y hablar en alemán alto. Y la verdad es que la diferencia también se nota una diferencia cuando hablan alemán estándar. También hay pequeñas, es como el mexicano, el castellano mexicano y el castellano que se habla en Argentina. Ajá. Hay otros modismos que se prefieren determinadas
elementos Sí. sintácticos o determinadas formas de frases. Por ejemplo, yo no era consciente en absoluto de que el verbo platicar nada más es mexicano, hasta que llegué a Alemania y por el contacto contigo, con amistades argentinas que me decían, ¿y eso qué es? O colombianos, ¿qué es eso de platicar? ¿Qué vas a hacer? Yo, pues nada, platicar. Además, me cuesta trabajo pensar en un sinónimo para lo que para mí significa platicar, porque no es conversar. O sea, Ni charlar. ni charlar. Es que a lo mejor sí es lo mismo, pero en mi mente, si yo digo charlar, me siento falsa. ¿Sabes? Bueno, es que plática es, digamos, viene todavía del lenguaje del Renacimiento y del Barroco. Allí se ve en muchos textos que sí, que la plática ¿Sí? en la palabra plática. Sí, sí. Pero bueno, tú cuando estábamos viviendo nosotras juntas, pues a mí siempre me hacía mucha gracia pues que hay realmente diferencias muy estables, ¿no? En la forma de hablar entre yo y la gente que conocía yo y tú, que a mí siempre me parece enriquecedor, ¿no? Sí, ahora no recuerdo cuál fue la otra cosa. Ah, creo que, pero esto fue con otros amigos, que ¿cómo le llaman al hueso de la aceituna? ¿Tú tienes un nombre para eso? No, hueso de la aceituna. Hueso de la aceituna. No, es que creo que los argentinos sí tienen un nombre para eso, para el hueso de la aceituna. Oye, de todo tiene que haber, de todo tiene que haber. Sí, sí. Oye, Cristina, pero tú después de todo el tiempo, ¿has pasado más tiempo en Alemania? No, el tiempo que has pasado en Alemania, ¿has estado más bien en la región de Hessen, de Frankfurt? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo primero, así, tu primera pregunta era, yo primero estudié en España.